Señores, gracias por estar con nosotros. Yo creo que la persona más indicada para que estén conmigo hoy Dios protege. es Vicente Santana. Vicente Santana, que me ha servido de soporte en los últimos 10 años y en mucho tiempo. ¿Quién es? ¿Es la Peque? Que no se vaya la Peque. Vicente Santana, que me ha servido de muy soporte en los últimos 10 años. Hoy, hablando con un buen hermano, me recordé de él. Dijo, colo con calma, habla con Vicente, todo se va a resolver. Hoy, Vicente Santana. Buenas noches, Vicente. Esto que estamos hablando fuera, esto no pasa. El país y el mundo, donde quiera que el programa con Rafa se ve. Un programa bastante internacional y virtual. Rafa ha evolucionado a las redes y está sumamente de punta. Víctor, buenas noches, qué bueno compartir contigo en esta temporada. Rafa, simplemente decirte, bueno, respira. Tú hiciste tu trabajo. Con eso es suficiente. Yo le voy a hacer una pregunta, no voy a usar este, sin mencionar nombre. ¿Eso tiene un final? No. Llega un momento que los padres, en el caso de cualquier padre que está pasando por una situación, como lo ha pasado yo, le ha pasado a muchísima gente, llega un momento que uno dice, bueno, no te voy a dejar de proteger, pero ya te voy a dejar tienda aparte. Claro. Porque llega un momento que ya lo que te está haciendo es daño, entre familiares, amigos, vecinos, y tú... Llega un momento psicológicamente que uno dice, ya, hasta ahí llegué. Sí, y debe de llegar. Es importante eso. Primero, en primer lugar, saludar a 3 personas que son fieles con este programa. Doña Canda, que está ahí en el televisor ahí viendo el programa, y 2 señoritas ahí, Ximena y Avi, que están pendientes de Rafa, no de mí, sino de Rafa, no, de su amigo, y quieren que lo traiga. Ya. Bueno, enfócame. Miren, usted una corbata bonita, una camisa de fondo bonita y un traje diferente. Y el miércoles pasado vine con otro. Y tiene 3 libras menos, dile. Y que tú tienes 3 libras menos. No, tengo muchas libras. Dile que también que la televisión engorda una como 7, 8 libras. Claro. Que la gente no sabe eso. Yo no soy tan ancho así. Jovencita, mire, yo no soy tan ancho ni tan gordo. Yo soy más delgado. Y preocúpese que estamos... Su consejo fue bueno. Mira que el doctor... el doctor está che y mira cómo se ve lleno en televisión, pero el doctor está fit, pero super fit. Ojalá yo esté como gracias a Dios que la televisión me engorda. Pues entonces, sí. Aquí ahora de la primera vez que tú llegaste aquí, yo te voy a mandar un video. Sí, yo lo vi. ¿Tú lo viste? Sí. Tú tienes como 60 libras menos ahora cuando comenzaste. 60 o 50. Es que yo tengo que hablarle a las personas de lo que es la psicobariátrica. La psicobariátrica comienza por aquí. El bypass gástrico es una cirugía que se hace definitiva para problemas de obesidad mórbida. Entonces yo empecé a hacerme al revés. Yo me hice una psicobariátrica aquí, ¿verdad? El bypass lo hice aquí y entonces ya no tengo ese problema con el estómago. No, pero explícame eso, porque ahora eso me hace falta. ¿Qué significa eso cuando usted dice eso? Que usted mismo educó su cuerpo a la... Psicoeducación. Sí, claro. Hay terapias que se utilizan para bajar de peso, terapia psicológica. Entonces yo estaba probando hace mucho una terapia para ayudar a personas a bajar de peso sin necesidad de usar fármacos ni tampoco de llegar a cirugía. Y entonces yo dije, bueno, déjame probar esto en mí para ver si funciona, y si ha funcionado, y por eso en los últimos años he podido mantener un peso constante. Lo único que esta terapia merita esfuerzo, constancia, perseverancia y sufrimiento al principio, pero ya luego uno se adapta y es feliz llevándola a cabo y hace que uno se mantenga entonces en un peso adecuado. Bueno, mira, hay algo que es importante tocar en esta noche, y es lo que son los conceptos claves de una crianza saludable. En una crianza saludable, y hay 3 postulados, y eso lo escribió el doctor José Rafael Dunker, psiquiatra, terapeuta de familia y escritor que ha desarrollado más de 27 obras literarias en torno a lo que es la familia, consejería y a la iglesia. Él dice en estos 3 postulados que en una familia saludable, al principio sobreprotegemos a nuestros hijos, y es importante, los sobreprotegemos, los cuidamos, los añoñamos, le damos todo lo que necesitan. Poco a poco los vamos formando en valores, que significa educación, sentido de pertenencia, sentido de orden, sentido de responsabilidad, sentido de organización, sentido de vocación, de desarrollar ese deseo por estudiar, valores que sean saludables, el sentido de la espiritualidad. Luego lo vamos soltando poco a poco, formándolo en esos valores para que lo vayan poniendo a prueba.
Y al final, cuando esa personalidad se consolida, que se estructura ya, que ya no depende de ti, que tú cumpliste tu rol, entonces lo soltamos formado en valores. Lamentablemente, ¿qué está pasando en la sociedad? Hay muchos adolescentes y adultos jóvenes sueltos en valores, sueltos en banda, utilizando ese término popular, pero que están crudos, que necesitan ser procesados. Y también hay tipos de personalidad que entran y producen conflictos o cortocircuitos, específicamente las personalidades que tienen que ver con el grupo B. Nosotros en salud mental tenemos 3 grupos de personalidades, grupo A, grupo B y grupo C. En el grupo A tenemos personalidades que son un poco ya muy fuera de lo común, que son raras y excéntricas y entran dentro de lo que son los tipos de trastornos ya o esquizofrenia pequeña. Pero en el grupo B tenemos un grupo de trastornos que entra a lo que es el histriónico, que necesita ser el centro de atención para poder sentirse bien, y sale de una relación tóxica y se mete a otra porque necesita estar en relaciones para poder estar. Está el límite, que tiene rasgos de todo tipo de personalidad y es casi como un cáncer en la salud mental, porque es bastante difícil de manejar y tratar. Incluso existen terapias para este tipo de trastorno. Está el narcisista, que es una persona que es ególatra y que entiende que es el centro del universo y que el universo gira a su alrededor. Pero hay otro tipo de personalidad en el grupo B, que es una que habría que identificar, que es la personalidad antisocial, donde no hay sentido de valores, no hay remordimiento ni sentimiento de culpa, entiendo que todo lo que hago lo hago bien, no importa si hago daño o no, invento mentiras o la construyo tan estructurada, con el simple hecho de yo quedar bien, ganar yo el terreno, y no importa que si me descubren o no, porque al final, aunque me agarren con las manos en la masa, yo siempre voy a tener la razón, y si me descubren, bueno, no voy a mostrar ningún tipo de remordimiento. Entonces, en una crianza saludable hay que trabajar todo esto para evitar estos tipos de conflictos que se dan psicopáticos, pero a veces no tienen que ver con la crianza. La crianza influye, pero mi personalidad se estructura, más los traumas psicológicos de familiares que vengo arrastrando, más mis propios esquemas de vida, más mi propia decisión, y entonces puedo desarrollar ese tipo de personalidad que entiende más a lo que es la psicopatía o personalidad antisocial. Ismael, esta misma noche me manda eso, se lo va a mandar a Rolando Rodríguez, se lo va a mandar a Nelson Duarte, se lo va a mandar a Tony Chavarría, no Pinocho, Tony, pero estábamos un grupo el viernes. Y el viernes, no sé si el chino, que vivía en Estados Unidos, no sé qué profesión tiene, un joven que se fue, digo joven todavía, joven claro, aún. Claro, contemporáneo. Contemporáneo, que tiene 40 y pico trabajando en Estados Unidos, ya vino retirada. Hubo un compañero que se cogió con no, que la crianza de los padres es que influye, que los muchachos malos es porque no hay padre ahora. Y yo, que quizás por misma experiencia tengo y por experiencia cercana, claro que sí, sé el esfuerzo que uno hace para criar a los muchachos. Tú lo llevas a la escuela todos los días, lo corriges, lo que sí, que le da lo que necesitan, lo sabe corregir. Lo sabe corregir. Y sin embargo, él no camina en eso. Yo puse un ejemplo. Señores, miren, él me dijo, tú no lo dabas la UCE. No, la UCE no salía a buscar estudiantes. La UCE me daba facilidades para yo dar beca, como me la daba la MESI, claro. Y yo buscaba a los muchachos de buenos estudios y le buscaba para que se hicieran profesionales. Aquí hay médicos en San Pedro, que nunca se ha hablado que yo fui que les regalé beca. Claro. Aquí hay jueces que yo les regalé beca. Aquí hay médicos y profesionales y abogados que yo lo buscaba por y le daba beca. Pero claro, una ayuda que me daba don José. Claro. Sin embargo, el hijo mío nunca pudo terminar la universidad. Nunca terminó, no la terminó. No la terminó. Y yo explicaba a ellos que no obligatoriamente, porque un padre haga lo correcto, el hijo tiene que hacer lo correcto. Eso fue una discusión de 2 horas. No, porque lo que pasa es que, mira, a esa persona hay que enseñarle algo. Existe lo que se llama el reduccionismo. El reduccionismo es una corriente que implica que mi verdad es la verdad absoluta y que no hay otra verdad. Entonces, con el reduccionismo hay una metáfora muy interesante, los ciegos y el elefante. Un grupo de ciegos querían conocer un elefante. Lo llevan a un zoológico para conocer el elefante. Resulta que el grupo de ciegos que agarra la cola dice, que agarra la trompa, dice, el elefante es largo como una serpiente. El grupo de ciegos o de no videntes que toca lo que es la pata del elefante, una de las patas del elefante, dice, el elefante es áspero como el tronco de un árbol. Y hay otro grupo de ciegos que trata de subirse encima del elefante y dice, el elefante es alto como el techo de una casa. Al final,
no sé si se dan cuenta que los tres grupos que tocan el mismo animal tienen una visión diferente, pero es el mismo animal. Ahora, eso es una explicación bastante simple para entender el reduccionismo. Mi verdad es mi verdad, pero no necesariamente es la verdad colectiva o la verdad universal. Ahora bien, en un problema de un ser humano influye la crianza, entiéndase los traumas psicológicos y familiares que uno arrastra de la crianza, pero influye la parte biológica, esa estructura cerebral que se va desarrollando, los cambios bioquímicos asociados. Influye la parte social, ese deseo de yo pertenecer, de yo encajar, de yo ser parte de, y por eso existen las gangas. Y existe la parte espiritual, que entonces ese vacío, ese sentimiento de yo lo necesito llenar con algo, y entonces viene esa parte espiritual. Por eso cuando hablamos de salud mental tenemos que enfocarlo bio, psicosocial y espiritual. No podemos decir que la crianza influye en que tengamos tantos delincuentes o que la cárcel esté llena de personas con problemas con la ley, o que exista tanto uso y abuso de drogas o uso y abuso de sustancias controladas y no controladas o conducta X. No, eso sería caer en el reduccionismo. Como decir que el feminicidio se da simplemente por un marido psicópata o abusador o por tal otra cosa. No, hay que analizar el contexto, todo en su contexto, y eso ayudaría bastante en ese particular. Analizar el contexto completo, bio, psicosocial, espiritual. ¿Dónde está entonces mi parte? ¿Qué hago yo como adulto? ¿Por qué el otro cambia y yo no? ¿Por qué el otro progresa y yo no? ¿Por qué el otro avanza y yo no? ¿Por qué el otro estudia y yo no? ¿Por qué el otro sí? ¿Qué pasa? Y a veces nos criamos en el mismo hogar. Fíjate que hay hijos que son 5, 6 y todos crecen y se nutren de la misma familia, papá y mamá, familia funcional o moderadamente funcional, o familia disfuncional compuesta por madres solteras, y todos al final avanzan, o uno que o dos avanzan y otros no. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Entonces viene el componente propio mío, donde yo tomo decisión. Por eso te decía que al principio, en nuestro cerebro, por neuropsicología, por estructura, a los 18 años se termina de consolidar. Y lo último que se estructura, y señalo mucho aquí, es la corteza prefrontal, donde está el juicio, la toma de voluntad, conciencia y decisiones. Las abuelitas decían muy sabiamente: muchacho, madura, coge plomo. Y después, como a los 18, 19 años, decían: ven acá, por ese muchacho sí se aplomó. El hijo de don fulano sí cambió, cogió plomo. ¿A qué se referían con esta frase? A que maduró. ¿Y por qué maduró? Porque su corteza prefrontal ya terminó de consolidarse y entonces ya toma mejores decisiones, sabe qué cosas elegir. Lamentablemente hay otras personas que nunca terminan de madurar ni de aplomarse, y entonces se dan este tipo de... Esa es la pregunta, ¿tiene límite? Hay gente que maduran cuando van a la iglesia. Tú sientes un cambio cuando van a la iglesia, quizás porque encontraron su verdadero espíritu. Claro. Hay gente que tiene 35, 40 años y siguen cometiendo la desfachatez que cometí hace 15 años. Claro que sí. Y yo veo gente que tienen una edad y viven en competencia con la familia. Claro. Que tú ves y tú dices: ¿pero por qué él es así? No, porque él, contrario a ti. Claro. Y tú dices: ¿pero cómo contrario a mí si yo lo hago todo por él? No, es contrario a ti. Todo lo tuyo que le gusta, todo lo tuyo le molesta, todo lo tuyo le avergüenza, todo lo tuyo. Pero tú no eres, y no eres tú que está en defecto. Claro. Entonces, todo eso lo hablamos y fue muy instructivo. La última, yo dije: espérate, yo no quiero ganar. Y me dice: tú tienes razón, como él tiene parte de razón. La educación familiar vale mucho. Claro que sí. Pero incluso hay gente congénita. Hablamos de una familia aquí muy famosa. Claro. Que gastó millones, se volvió un disparate y descontroló la familia. Y tú dudas: ¿pero por qué? Oye, tú le puedes explicar, le puedes meter con cucharita, tú tienes que abrirlo y meterlo en el cerebro porque no había forma. Claro. Hay gente que y se habló mucho ese día, y lo voy a mandar al grupo porque es muy importante que usted haya dado esa explicación. No significa que dos padres perfectos por obligación tengan que tener un hijo perfecto. De hecho, no significa... a veces se da la rebeldía de que se me exige tanto que entonces yo no voy a ser como ellos y voy a ser contrario a lo que ellos me están pidiendo. O a veces no se me exige nada y se dice que de mí no se va a esperar nada, y yo digo: no, espérate, me empodero. Como de mí no se va a esperar nada, yo voy a demostrar que sí yo puedo, y entonces salgo adelante, prospero. No necesariamente en el área del saber, puede ser en el área de los negocios o emprendiendo algún tipo de otra actividad. Quiero poner, dame un segundito, Víctor. Quiero poner dos ejemplos. Nelson Arroyo grabó un anuncio que yo lo paso ahí. Cuando Nelson Arroyo terminó el bachillerato, Nelson Arroyo, que está en el hotel, él lo que hacía era vender pan en un canasto en su pueblo. Claro. Cuando él fue donde el panadero, el dueño de la panadería, decirle: mire, yo voy a dejar el trabajo, yo quiero decirle que yo voy a ser abogado. Y él le dijo: ¿cuándo tuviste un panadero de aquí siendo abogado profesional? Claro. Él dice: Nelson, cuando terminó los 4 años, fue allá y le dijo: mire, ya yo soy abogado, le pongo a mi disposición
que cualquier cosa, aunque usted no le dio el ánimo, pero yo sigo agradeciéndolo porque le ha dado trabajo. Claro. Y sigue haciendo esto. Yo vi eso, la historia de Nelson, porque la gente de esto. Y otro tema es que dicen, un error que decía la gente, los viejos de antes, hasta una mujer cuero o una mujer de cabaret, así era que lo decía, sale mejor que a veces que una de familia. Es si ella se quiere componer. Y la gente decía, pero ve, búscatela en cabaret, tú buscas una de familia. Quiere decir que 2 y 2 en la familia no son 4. Y en psicología o salud mental son 54. Eso decía un maestro que ya murió de la salud mental, porque en medicina siempre decimos 2 y 2 no son 4, pero él decía, y en psicología o salud mental son 54, es decir, que no empata, es decir, no hay como una norma, no hay como un algoritmo de que las cosas tienen que bajar así o en el algoritmo. Porque el hijo porque Vicente sea completamente serio, honrado y recto, el hijo no tiene que ser serio, honrado. Ahora, uno le enseña los valores, pero y ellos deciden. Exactamente. Mira, ellos deciden qué camino yo creo coger. que lo más importante de esta noche es esa palabra que tú mismo dijiste, y eso se llama un descubrimiento guiado. En psicoterapia lo llamamos así, tú lo dijiste. Ellos deciden al final. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú des, al final yo decido lo que quiero hacer. Y eso yo creo que es lo más importante. Víctor, Rafa te encontró. No, yo soy una cosa. Viendo todo este contexto de lo que ustedes han hablado, he visto muchos casos, cientos de casos, donde pasando eso mismo, que los padres hacen todo ese esfuerzo, claro, todo el tiempo, y el muchacho, el niño no se desarrolla, un desastre, pero se quedan con esa frustración de que ellos fueron que tuvieron la culpa y se desgastan hasta morir creyendo que ellos tienen la culpa, aunque uno le explique, no, tú hiciste lo que debías de hacer, pero viven, y quizás es falta de ayuda profesional. Yo he visto padres y tengo ejemplos todavía que conozco, cercanos, que padres que no han hecho nada en la vida, solamente desgastarse, asumiendo la culpa de que ella la tiene, de que su hijo o sus hijos salieron de esa manera. Claro, lo que pasa es que en este caso, nosotros lo que hablamos con los padres, vamos a sentarnos y a analizar, ok, usted dice que usted es culpable de lo que su hijo es hoy, de las decisiones que ha tomado, pero ¿en qué usted falló? Usted estuvo ahí, usted estuvo presente, usted participó en la educación, usted participó en los valores, porque a veces si hay un error en la crianza y es el hecho de entender que, bueno, el niño necesita los derechos fundamentales, techo, calzado, comida, salud, educación, protección, cuidado, los derechos universales del niño, eso todos lo conocemos. Ahora bien, perfecto, pero ¿y el afecto dónde queda? Entonces, muchos adolescentes me dicen, bueno, es que me dan todo lo que yo necesito, pero me falta la provisión afectiva. Entonces, nosotros siempre trabajamos con los padres en crianza saludable de lo afectivo, porque es importante. Y lo económico, claro, es necesario, pero lo afectivo también, los abrazos, el yo estoy aquí para apoyarte, todo eso. Ahora, usted cumplió, hizo todo eso, ahora depende de mí la decisión que yo quiera tomar. Porque al final yo soy un organismo vivo y tengo libre albedrío, tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones, por eso yo elijo la carrera que quiero, o elijo la maestría que quiero hacer, o estoy en una carrera y me dedico luego a otra cosa, o simplemente decidí mudarme o irme del país, todo eso lo decido yo. Eso me pasó trabajando con una paciente que perdió a un hijo en uno de estos viajes que se dan de forma ilegal. Al final ella entendía, bueno, es que si yo lo hubiese sabido, yo lo hubiese impedido, pero él no se lo dijo y se fue precisamente para que ella no lo impidiera. Iban a pasar 3 cosas, o se sobraba en la embarcación y se perdían vidas, o llegaban y lo agarraban, o llegaban y de repente sí triunfaban. Y lamentablemente sucedió lo que nadie quiere que pase, pero no fue su culpa. Entonces nosotros con los padres tenemos que enseñarlo y con los seres humanos a reatribuir la culpa, distribuirla, no es tu culpa, tú hiciste lo que había que hacer, pero ¿y yo qué? ¿Y mi porcentaje dónde queda? Yo como adulto o como adolescente, yo decido. Pero algo muy importante es que dice una canción por ahí que el deber de un padre nunca termina y siempre va a estar ahí presente. Y en el centro de corrección lo puedo ver cada semana y ahora que reactivamos las visitas, cómo esas madres, esos padres están ahí, que vienen de lejos a veces, de provincias lejanas,
para estar ahí tempranito, para por lo menos tener 40 minutos, 30 minutos para ver a su privado de libertad. Porque no importa lo que hizo, bueno, malo, regular, inocente o no, vienen porque creen en él y están ahí para apoyarlo. Entonces, eso es importante, el deber del padre nunca termina, pero sí llega un momento en que tenemos que soltarlo para que vivan su proceso, porque hay una conducta de facilitación. Entonces, mientras yo le esté facilitando todo a mi hijo, puede darse el caso de que yo diga, bueno, pero a mí todo me lo dan, todo me lo consiguen, entonces para que yo me comporte me comporte o no me comporte como quiera estar ahí. Me van a esforzar, entonces tiene que venir una conducta entonces ahora de retaliación, tiene que venir ahora un proceso de consecuencia, donde hice algo malo y me confrontan, crianza saludable, apoyo y confronto, hice algo malo, entonces tiene que venir una confrontación, esa confrontación amerita que un castigo, una amonestación, que entienda la persona que lo que hizo no estuvo bien, que no se le puede aplaudir, que no le voy a pagar las deudas, que no. ¿Es cárcel que te toca? Bueno, pues toca 6 meses de cárcel para que cojas centro, para que tú aprendas y levantes los pies para que tú veas que el fuego quema. ¿Soy mal padre por eso? No, lo estoy dejando asumir su responsabilidad. Bueno, Vicente, perfecto. Mejor de ahí se da. Yo creo que este va a ser la sesión, porque estamos subiendo YouTube, cortamos para no subirlo con los anuncios, y lo voy a mandar a un grupo de personas que pues, se dieron cuenta, o se van a dar cuenta, que no es todo como piensa, que a veces queremos echarle a la sociedad, una sociedad donde nos están bombardeando cada día a nuestros hijos. Tú a las 2 niñas tuyas le estás diciendo muchas cosas buenas, pero si se descuidan un poquito con los medios de comunicación, con el teléfono, el celular, mientras ustedes le están diciendo 3 cosas buenas, le llegan 25 mensajes negativos y le confunden el cerebro y no saben lo que está sucediendo. Vicente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. La semana que viene es un éxito nuevamente aquí. Y se me olvidó hoy traer mi carta de petición. Ustedes saben que cada semana. Pero toda la semana. Claro que sí. Pero ya yo fui llevé una. Pero ese es el problema, que cada vez que yo traigo una tú me resuelves. Entonces díganme ustedes, ¿qué puedo hacer? Ya me di cuenta. Gracias, Vicente. Señores, vamos a la pausa y regresamos en breve.